9 tipos de plástico. El octavo te sorprenderá. No, pues la verdad el octavo no te sorprenderá, o sea, simplemente es plástico. Antes de entrar a detalle a cada uno de estos tipos de plástico, es necesario preguntarnos qué es un plástico. Primero hay que aclarar que es un producto que es amado por muchos y odiado por otros, pero al final de cuentas no podemos vivir sin ellos. A medida que vayamos viendo cada uno de estos tipos de plástico, nos vamos a dar cuenta que estamos rodeados de ellos. Casi que el ser humano es adicto al plástico. Bueno, un plástico es un derivado del petróleo compuesto de polímeros. Un polímero es una sustancia compuesta de grandes moléculas compuesta de la unión mediante enlaces covalentes de monómeros. Y todo este polímero tiene como componente principal el carbón. Aquí es donde se entra la discusión si el plástico es un residuo orgánico o es un residuo aprovechable, porque en química lo orgánico hace referencia al contenido de carbón y aprovechables es si se puede realizar procesos de reciclaje o reutilización. El primer tipo de plástico es el de tipo PET o tereftalato de polietileno. Este es un polímero obtenido de la reacción de policondensación, el cual es un proceso donde distintas sustancias reaccionan para crear uno o más monómeros, y en este caso la policondensación se realiza entre el ácido tereftalático y el etilglicol. Este plástico de tipo PET resulta ser el más convencional o el más representativo referente a la contaminación ambiental debido a la gran cantidad de residuos de plástico, ya que este principalmente es utilizado para elaborar las botellas de jugos, de gaseosas, de gran variedad de líquidos hasta de detergentes, y que se caracteriza por su proceso de elaboración que es por inyección, donde nos damos cuenta que es un plástico de tipo PET cuando en la base del recipiente, en este caso de las botellas, cuenta como con un punto donde se elabora el proceso de inyección. Aún así hay algunos PET donde no cuentan con ese punto de plástico. Por otra parte, si vamos a realizar procesos de reciclaje, estas botellas principalmente son utilizadas para elaborar marquesinas y juguetes. Plástico de tipo número 2, HDPE o polietileno de alta densidad. Este es un polímero de la familia olefínicos, es decir, que las cadenas de hidrocarburos poseen un doble enlace, y asimismo es de la familia de los termoplásticos, los cuales se caracterizan porque a altas temperaturas se vuelven deformables o flexibles. Básicamente, este plástico está compuesto de unidades repetitivas de etileno. Este tipo de plástico es utilizado especialmente en botellas de detergentes. Nos damos cuenta que es una botella HDPE, ya que vamos a ver una línea alrededor de la botella, ya que este se elabora por un proceso soplado donde esas dos partes se elaboran y por así decirlo, se pegan, se unen y se identifica esa línea que rodea la botella. Normalmente los procesos de reciclaje transforman estas botellas en juguetes y bolsas. Plástico de tipo 3, los PVC o policloruro de vinilo. Químicamente, la elaboración de este plástico consiste en la polimerización de monómeros de cloruro de vinilo, y para ello se lleva a cabo un proceso de craqueo, en este caso del petróleo, que consiste en el rompimiento de esos enlaces que unen las cadenas de hidrocarburo. No obstante, este proceso se puede elaborar de diferentes maneras, ya sea por suspensión, emulsión, masa y solución. Este plástico lo podemos ver en las tarjetas de crédito o todas las tarjetas que implementamos de los carnet, o en los tan conocidos tubos de PVC, principalmente utilizados para tuberías. Estos que acabo de mencionar son PVC rígidos. Por otro lado, tenemos los PVC flexibles, que se utilizan principalmente para la elaboración de puertas flexibles en las industrias, de zapatos o de protectores. En el caso de los PVC rígidos, su proceso de reciclaje busca transformarlos en tubos más pequeños y mangueras, mientras que los PVC flexibles transforman este plástico en botellas de caucho o chancletas. De ahí pasamos al cuarto tipo de plástico, el LDPE o polietileno de baja densidad. Este lleva a cabo el mismo procedimiento del tipo 2, el HDPE, el polietileno de alta densidad, solo que es elaborado por procesos de inyección y extrusión, y es utilizado para elaborar papel film, o el ejemplo más claro son las bolsas Ziploc. El reciclaje de estas bolsas, lo que se hace son a las bolsas reciclables. Luego, el quinto tipo de plástico, el polipropileno o PP, mejor dicho. Este también es un polímero termoplástico obtenido de la polimerización de propileno. El uso más convencional de este plástico son las tapas de gaseosa, de jugos
o de las diferentes botellas de PET, o así también las neveras portátiles, pero estas hacen parte del polipropileno rígido, las cuales sus procesos de reciclaje buscan transformarlo en cintas para cargar cajas o escobas. Y por otro lado están los PP bioorientados o biaxial orientado, donde la película de polipropileno casi que se aplasta, o diciéndolo así más sofisticado, se extruye, donde su uso más convencional es en el empaque de dulces. Cuando uno va a ver un empaque de algún alimento o algo y este es transparente, es porque está hecho de polipropileno. Ya lo dije bien. Plástico número 6. El poliestireno o PS, nuevamente un polímero termoplástico obtenido de la polimerización del estireno. Este posee 4 ramas. Tenemos la primera rama, el PS de cristal, utilizado principalmente en la elaboración de cubiertos de plástico, en su mayoría aquellos transparentes donde son fáciles de romper. El poliestireno de alto impacto, el expandido, más conocido como poliexpan, y por último el extruido. Al final, este tipo de plástico se transforma en su proceso de reciclaje en pegantes o disolventes. Luego sigue el plástico número 7, que son como otros, siempre se les llama convencionalmente como otros, y que son todos aquellos plásticos que no pueden trasladarse a un proceso de reciclaje o de transformación debido a que se mezclan con otros materiales, y el ejemplo más común son las envolturas de alimentos. Entonces, cuando uno abre un empaque y en el interior o el interior del empaque tiene un color como plateado, quiere decir que ese empaque no solo lleva plástico, sino también, bueno, en ese caso metales, como sucede con el Tetra Pak. Entramos a 2 nuevos tipos de plástico que se podrían desglosar de esta rama de otros, como son el policarbonato y el poliuretano. En el caso del policarbonato, también hace parte de la familia de los termoplásticos y está formado por moléculas de bioetanol A, así como de unidades de carbonato. Sus dos principales son techos o CDs. Y por último, poliuretano. Es un polímero que se obtiene de hidroxilos combinadas con diisociatos. Estos disociatos son 2 compuestos con esta cadena de nitrógeno, un enlace covalente, carbono, otro enlace covalente y oxígeno. Aquí podemos diferenciar 2 tipos de poliuretanos. Aquellos de la familia termoestables, que son resilientes y aislantes térmicos, y los termoplásticos, donde su uso principal son las esponjas que uno utiliza para lavar la loza, por ejemplo, y los termoplásticos, que son utilizados principalmente para la elaboración de adhesivos, selladores y pinturas. Bueno, aquí al final la pregunta es ¿por qué hago un video sobre los tipos de plásticos? Y la verdad, pues no sé, o sea, quería hacer un video de plásticos. Y bueno, pues también porque en este nuevo 2021, en el caso de Colombia, se elaboró el nuevo código de colores de los residuos, que la verdad, o sea, sí es algo importante separar en la fuente, no reciclar. Nosotros no tenemos la capacidad de reciclar en la casa o en la casa de cada uno, sino separar en la fuente, a menos que tuviéramos máquinas para eso. ¿Qué sucede con esto? Y me causa un poco de escozor, es de que muchos nos hemos refugiado en realizar esas acciones de separar en la fuente los residuos, de no usar pitillos, de ir en bicicleta al trabajo como placebos mentales para sentirnos bien con nosotros mismos, de que estamos ayudando a reducir la contaminación, por así decirlo. Y básicamente yo veo esto como si una casa se estuviera incendiando y yo, mis acciones, aquello que yo tengo control, voy con un balde, la lleno de agua y empiezo a tratar de apagar ese fuego. En este caso el balde representaría esas acciones de separar en la fuente, no consumir tanta carne, utilizar ropa ecológica, en vez de llamar a los bomberos que apaguen el fuego, porque simplemente con baldes no voy a poder apagar un fuego, incluso voy a hacer que se propague más ese fuego. Y los bomberos principalmente son las empresas y el Estado. Así que sí, es importante separar en la fuente, pero no podemos utilizarlo como un placebo mental de que estamos ayudando, porque literalmente es lanzar un cubo de agua o menos un vaso de agua a una casa que se está incendiando. Bien, antes de que te vayas, por favor, dale like a este video o compártelo a alguien para que vea los tipos de plástico que hay y que sepa esta última reflexión
alguien que esté obsesionado por ayudar al medio ambiente o reducir la contaminación y que esté utilizando esas pequeñas acciones, mándale este video y que vea la última parte. Me ayudaría bastante.